un tema de suma importancia que tiene que ver con una categoría, con una palabra que a veces podríamos de repente no entenderla eh, por las características que no es frecuentemente usada. Estamos hoy día hablando de lo que es la importancia de la sociomotricidad. Como ustedes entenderán, esta palabra es una palabra compuesta en donde por un lado se habla de la sociedad y por otro lado de la motricidad, es decir, el movimiento del cuerpo humano. Esto desde el punto de vista, digamos, de la composición de la palabra, que literalmente podríamos asociar estos dos elementos para tratar de explicarlo. Sin embargo, yo lo primero que podría decirles es preguntándonos qué es la sociomotricidad. Nosotros podríamos decir que la sociomotricidad es una competencia del ser humano. Y cuando decimos de una capacidad de competencia, ¿no? Estamos hablando del hecho de cómo el ser humano puede resolver cualquier tipo de problema que se presente de manera eficiente y eficaz, ¿no? En este campo, hablando ya en el ámbito de la educación física, de la ejercitación, es decir, los problemas que en torno a la acción motriz tengamos que resolver frente a al movimiento de nuestro cuerpo. Esta competencia, por su misma composición, tiene una connotación de orden histórico y cultural, es decir, una connotación eminentemente social, porque el ser humano no lo podemos concebir al margen de su contexto, al margen de su sociedad, de su historia y de su cultura. No existe la posibilidad de que exista un ser humano que esté al margen de este condicionamiento, repito, histórico, cultural y social. Esta concepción histórico-cultural, por lo tanto, tiene una marcada incidencia porque, como se ha leído en la literatura, como se han encontrado en investigaciones, sobre todo en el campo de la neuropsicología o a nivel de los neurólogos, ¿no es cierto? Han habido experiencias en donde se han demostrado empíricamente de que es imposible que el ser humano sobreviva, que se desarrolle al margen de su contexto social. Eso es imposible. En la literatura encontramos las novelas como Robinson Crusoe, en el arte, la cinematografía. Vemos, por ejemplo, la película de El Náufrago, en donde destacados autores y actores nos demuestran de manera práctica, vivencial, novela y película, que en todo caso también les recomiendo que la puedan ver, que es imposible que el ser humano sobreviva si es que no está considerado en su contexto evidentemente social. Entonces, una primera connotación para entender qué es la sociomotricidad es una competencia de orden histórico, cultural, de orden social, que va a desarrollar capacidades, habilidades y destrezas del ser humano. Y cuando hablamos de capacidades que podríamos de repente mezclarlas y no entenderlas bien, la capacidad es una, digamos, disposición que tiene el ser humano para resolver un problema. Saber resolver un problema. Por ejemplo, yo puedo construir una carpeta y sé cómo hacerlo, pero esa capacidad por sí misma a veces no es suficiente para resolver no solamente la construcción de la carpeta, sino que esa construcción de esa carpeta sea necesaria, útil, ¿no? Que sea funcional a un objetivo. Porque de nada sirve que yo construya una carpeta si esa carpeta no la puedo vender, no la puedo poner en el mercado, o no me sirve para que alguien de mi familia o alguien la use. Entonces, no basta con tener una capacidad, sino que esta capacidad tiene que hacerse en el momento adecuado y conveniente, en el tiempo y lugar
necesarias. Y cuando hablamos de una habilidad, estamos hablando también de las posibilidades que tiene el ser humano para desarrollar un conjunto de procedimientos, ¿no? En donde su movimiento tenga éxito para lograr algo, ¿no? Y esta habilidad normalmente se adquiere, digamos, de manera innata y sobre todo a través del aprendizaje, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de destrezas, estamos hablando de una capacidad casi innata que también se puede incrementar con el aprendizaje, pero que aborda, digamos, la resolución de los problemas a partir de la acción humana de manera mucho más exquisita, mucho más progresiva, mucho más fina. En otras palabras, por ejemplo, yo puedo ser hábil manejando mis pies como futbolista, pero llego a tener una destreza si siempre soy muy exitoso en patear, no sé, tiros libres o penales. Entonces, no basta con patear la pelota, sino patearla de manera adecuada y conveniente. Son niveles, en todo caso, de las habilidades que define el nivel de la destreza. Entonces, cuando hablamos de una competencia como la sociomotricidad, estamos entonces en la necesidad de entender que esta categoría se aplica en el campo ya de la educación física, tanto en el juego como en la vida deportiva. Y hay un viejo maestro de educación física y también sociólogo que habló acerca de cómo entender la sociomotricidad como una acción motriz antagónica. Es decir, cuando hay, por ejemplo, dos deportistas cuyo accionar es exactamente contrapuesto. Ejemplo, un boxeador en una pelea de box, pelea entre comillas, en una competencia de box, lo que existe es una confrontación y va a haber un ganador o un perdedor. En la competencia de esgrima o florete, ahí igual va a haber un ganador o un perdedor. No puede haber, digamos, dos ganadores. Entonces, la acción motriz en estas condiciones son una acción motriz, ¿no es cierto?, de confrontación. Entonces, la sociomotricidad en este caso tiene que tener en cuenta esta condición de confrontación. Estamos hablando en el ámbito deportivo. También tiene otra segunda categoría, la sociomotricidad, cuando hablamos de una interacción motriz de cooperación. Por ejemplo, aquellos que practican el remo, ¿no? En grupo, es una interacción motriz en donde la actividad, el accionar de cada persona tiene que ser de manera cooperativa, tiene que ser manteniendo un ritmo determinado, porque si no, esto tiende al fracaso. Y justamente en el deporte lo que se trata es conseguir el éxito, la victoria. Solamente la cooperación entre los integrantes de un remo, ¿no?, un velero, o incluso en la actividad como por ejemplo el alpinismo, ¿no? Se requiere un esfuerzo cooperativo, un esfuerzo en equipo. No es posible de otra manera. También hay un tercer tipo de interacción sociomotriz cuando se habla de la conjugación tanto de la oposición o del antagonismo con la cooperación. Esto lo vemos, por ejemplo, en los equipos o competencias de equipos. En el fútbol se da ambas cosas. Yo coopero con la gente de mi equipo,
mientras que me opongo o tengo antagonismo con el equipo contrario. Entonces, cuando hablo de sociomotricidad, así como hemos planteado en un primer momento, que no existe un hombre fuera de su sociedad, mucho menos su acción motriz, esta sociomotricidad en el campo deportivo tiene estas características. Pero el accionar motriz no se limita solamente al campo deportivo, como todos evidentemente sabemos. La acción motriz del ser humano se desenvuelve en el ámbito de la economía, como por ejemplo en las fábricas, en las oficinas, en las empresas, en donde el trabajador también realiza una acción motriz, en donde vende su mano de obra, que es justamente la que genera el valor en el proceso productivo, ¿no? En la economía, en términos de la circulación y comercialización de las mercancías, pero también fuera de estos ámbitos de la vida económica y productiva de una sociedad, también la acción motriz se ve en la educación, en donde en parte ya lo hemos visto cuando hemos hablado del deporte, porque el deporte también es utilizado, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo como un medio para los objetivos educativos en el campo de la educación física, pero también en general en cualquier área educativa hay una acción motriz, ya sea desde el trabajo de una oficina, de un burócrata de nuestro Ministerio de Educación, o de nuestros niños que desde inicial hasta la educación secundaria o universitaria incluso desarrollan en sus distintos espacios. También hay una acción motriz en el campo de la salud, que tiene que ver no solamente con la vida cotidiana en este sector, ¿no?, de la sociedad, sino que tiene que ver con el tema de la recuperación física, la terapia, el tratamiento, ¿no?, de males que afectan sobre todo el funcionamiento neurofuncional, valga la redundancia, del ser humano, y que tiene que tener un nivel de recuperación con la acción motriz planificada por un profesional, por un especialista en estos temas, que tranquilamente, evidentemente, puede ser un tecnólogo médico, un terapista físico o incluso un profesor de educación física especializado, evidentemente, en estos temas, ¿no? También podemos ver el accionar de la actividad sociomotriz en los otros ámbitos del desarrollo cultural, como por ejemplo en el arte, en las fiestas, en las danzas, de las costumbres de los diversos pueblos del mundo. En nuestro país, por ejemplo, tenemos en Puno, ¿no es cierto?, la capital folclórica de América, y en ella vemos una infinidad de expresiones motrices muy ricas, propias de nuestra cultura, y que no solamente se transmiten de generación en generación, sino que van enriqueciéndose conforme va pasando el tiempo. Es lógico también que podamos entender ya en el propio campo, ya más allá del ámbito cultural, en la propia profesión de la educación física, vemos pues el tema del manejo de la ejercitación, vemos el manejo de los entrenamientos, vemos el manejo de la formación motriz de base, ¿no? Desde la etapa temprana de un infante, desde incluso de educación inicial, hasta la educación superior. La vida del aparato económico, en el aparato educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la cultura, pero también en el ámbito de la vida, ¿no?, de la educación física, también tenemos, ¿no es cierto?, la expresión de la sociomotricidad en sus diversos aspectos. Pero también quería agregar un aspecto último que tiene que ver con el asunto de la pandemia. Esta pandemia del COVID-19
ha hecho que la sociomotricidad como condición indispensable de la gente tenga que aceptarse esta situación de la condición social y cultural con mayor incidencia, sobre todo en la medida de que estamos observando, ¿no es cierto?, cómo es que diversas personas, diversas tienen en su proceso de recuperación la necesidad de tener no solamente el apoyo de los profesionales en la salud, sino también del apoyo de su familia para poder enfrentar, ¿no?, los males que está, digamos, ha obligado a tener que tener una mayor atención. Bien, otro aspecto importante de la sociomotricidad que queríamos señalar hoy día es de que en la educación básica regular, es decir, educación inicial en el Perú hasta la educación secundaria, tenemos en el currículum nacional esta categoría. En educación física estamos desarrollando 3 tipos de competencias. La primera, que está asociada con el concepto fundamental de el desarrollo autónomo motriz. La segunda, asociada al concepto de vida saludable. Y la tercera, a las habilidades sociomotrices. Y justamente en el tema de las habilidades sociomotrices lo que queremos es recordar que, por lo menos según el currículum nacional, señala esta competencia como la actividad que implica poner en juego los recursos que tiene, sobre todo el estudiante, para apropiarse, ¿no es cierto?, en la interacción social, en términos de inclusión, de convivencia, ¿no?, para resolver diferentes tipos de problemas que se puedan presentar en términos de soluciones motrices, en términos de resolución de conflictos incluso que se puedan presentar y por lo tanto requerir un nivel de asertividad de los estudiantes, un nivel de empatía y de pertinencia a una situación compleja que se pueda presentar. ¿Qué habilidades supone la sociomotricidad ya en el ámbito propiamente educativo? Estas habilidades tienen que ver con el manejo de las normas, ¿no? En el caso de la escuela, sobre todo las normas de juego, las normas deportivas, que tengan que tenerse en cuenta. El nivel de liderazgo que se pueda desarrollar, ya sea de manera educativa o competitiva a nivel ya deportivo, el nivel de tolerancia, sobre todo a las frustraciones, a la derrota, que son parte del proceso de formación de nuestros ciudadanos, el tema de la actitud proactiva, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de ver, ¿no?, de manera diferenciada una solución, ¿no?, de tener actitud para la resolución de los problemas. Después también tenemos la propia resolución de conflictos que se puedan presentar en diversas circunstancias. Por lo tanto, cuando hay la condición de la sociomotricidad, como ya hemos explicado, la condición de la interacción social es absolutamente indispensable, entonces las sintetizamos, estas habilidades sociomotrices, como un aspecto de la sociomotricidad, pero hay otro aspecto que es sumamente importante y sobre todo que se llega al dominio ya en la etapa superior de la educación básica, cuando se maneja el nivel de estrategias y tácticas, ¿no?, en el manejo de la acción motriz. Estrategias y tácticas que tienen que ver con la mirada, digamos, de conjunto del juego, de la actividad deportiva, ¿no?, y la resolución de
problemas específicos que demandan soluciones también específicas dentro del conjunto del juego. Es decir, cómo se combina lo que en el plano militar es la estrategia y la táctica aplicada en el ámbito, por decir, deportivo, ¿no? Nosotros, evidentemente, cuando hablamos de esta estrategia y táctica, estamos hablando en el entendido de que se necesita utilizar los recursos y las potencialidades que tienen los estudiantes, ¿no? Para que como miembros de un equipo, sobre todo, se logre los objetivos comunes, en este caso sería de una victoria, aplicando evidentemente las reglas que son lícitas en el juego o en la competencia, en el cumplimiento de las cosas que hemos también señalado anteriormente, ¿no? En la relación motriz, ya sea de antagónica, de colaboración, o ambas a la vez. Muy bien. También es bueno, entonces, por lo tanto, recordar, si quisiéramos ya en conclusión, para ir terminando, digamos, la explicación de esta categoría, es que si tomamos en cuenta los avances de las ciencias sociales, ¿no? Que hablan sobre todo en el entendimiento que el hombre en esencia es un ser social. Si tomamos en cuenta los avances de la neuropsicología, que habla de la teoría de la acción para el aprendizaje, es decir, como producto del desarrollo de las formas superiores psicológicas, ¿no? Tomando en cuenta las experiencias de Lev Vygotsky, de Quintanar, Solovieva o Luria, que son distinguidos académicos de la neuropsicología. Entonces, y si le aunamos a ello el hecho de aceptar que hay cambios también, avances en la educación física, en donde ya no todo está centrado solo en el movimiento como tal, sino en la acción motriz, es decir, la acción motriz como hecho del contexto social al cual hemos hecho alusión anteriormente. Es decir, el foco ya no se centra en el tema físico, en el tema solo neurofuncional, sino sobre todo en el contexto en el cual el ser humano se mueve. Es decir, un estudiante, un joven, viene pues con sus emociones, sus pasiones, sus problemas, en el cual, las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve, y por lo tanto eso también se ve reflejado en la actividad física que realiza. Esto es muy interesante porque cuando vemos el concepto del contexto histórico, cultural y por lo tanto social de la acción motriz, podríamos decir al fin y al cabo que todas las personas en general, ¿no es cierto?, se mueven de acuerdo y en tanto su contexto histórico, cultural y social. Les pongo un ejemplo. El estilo de juego, algo que todos lo vemos, por ejemplo, en el fútbol. El estilo de juego del fútbol europeo es completamente distinto al estilo del fútbol latinoamericano. Y eso que tendría que explicarse de repente hasta por temas climatológicos, ¿no? La mayor cantidad de frío, no sé, por ejemplo, un equipo de Rusia, o con un equipo, pues, no sé, venezolano, o centroamericano, o incluso peruano, es completamente distinto. El temperamento, su historia, hace que la expresión motriz sea completamente distinta. Y nosotros como maestros debemos tener en cuenta eso. Y para no ir muy lejos, aquí en nuestro país nomás, las danzas en el Perú, que somos un país rico en términos no solamente de distintos climas en nuestras regiones, ¿no?, sino que tenemos una costa muy, digamos, árida, y que en muchas
de sus partes, sobre todo en el norte, hay casi un eterno calor, ¿no? Mientras que en la sierra, que es clima muy contrapuesto, mucho sol durante el día, mucho frío durante la noche, y en épocas de invierno, pues, y peor en las punas, en las alturas, el frío pues es despiadado. Pero en nuestra selva, con un calor casi siempre tropical, un clima húmedo, lluvioso, ¿no? Con mucho verdor, hace que la acción motriz de cada uno de estos ciudadanos sea completamente distinta, y eso se puede ver en las danzas típicas que podemos nosotros recordar. Una cosa es pues un landó, una expresión afro-peruana, ¿no? De nuestra costa, a una fiesta como por ejemplo un Huaylas de Huancayo o una Diablada de Puno, ¿no es cierto?, es completamente distinta. Y ni qué decir una danza como las que se ven en la selva peruana, en la Amazonía peruana, en donde podemos ver y observar, ¿no es cierto?, como por ejemplo la danza de Chipibo, el Chipibo enamorado o la anaconda, en donde también es muy alegre, muy vistosa este tipo de expresión, digamos, motriz. Entonces, yo concluyo esta parte de mi intervención señalándoles de que es sumamente importante esta categoría de la sociomotricidad para entender que nuestra vida motriz está condicionada por nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociedad. Y hay que tenerla muy en cuenta porque si no podemos chocar con temperamentos, emociones, con sentimientos que es bueno tomar muy en cuenta en el proceso, sobre todo educativo, y en el manejo social de este tema. Bien, hasta ahí mi intervención. No sé, Rosa, si has podido ayudarnos con la recolección de las preguntas o si tuvieras alguna inquietud sobre este tema. Buenas tardes con todos, ¿no? Siempre acá dando la bienvenida a todos nuestros amigos públicos, familiares, profesionales, ¿no? Padres de familia, en ese tema tan importante como es la importancia de la sociomotricidad, ¿no? Acá con nuestro amigo José Urbiola, ¿no? Sí, acá yo tengo en el FX los saludos, ¿no? De muchos amigos. Edinson Zabaleta, ¿no? Da los saludos especiales al profesor José Urbiola, ¿no? Y Flor Noreña Maza, ¿no? Es una alumna, una estudiante interesada de secundaria, ¿no? Felicita y saluda este tema tan importante, ¿no? Y como dice, educación física, ¿no? También Orozco, ¿no? Orozco Falcón. Son saludos y el interés de este tema que están escuchando, ¿no? Con respecto al tema, yo solamente quisiera es más que, mientras que esperamos las preguntas, ¿no?, del público, ¿no? Yo creo que todos los padres de familia, ¿no?, ahorita con este trabajo que se está haciendo remoto todavía, ¿no?, de Aprendo en Casa, tanto en inicial, en todo el sector educativo, ¿no? Y yo creo que este tema es sumamente importante, también hay que considerarlo desde inicial, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, la importancia que tiene este tema sociomotriz en educación inicial, ¿no? Es algo más integral, ¿no? Y la parte también de educación especial, ¿no? Para nosotros, yo soy de educación especial, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que opinar, ¿no?, en ese sentido. Y de repente también, José, creo que también tiene experiencia en niños especiales, ¿no?, con necesidades educativas especiales. De repente puede redondear esta preocupación, ¿no?, de muchos padres de familia, ¿no?
Si bien es cierto, en la currícula de inicial hay un área especial de psicomotricidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es la relación? El desarrollo de la currícula en psicomotricidad con la relación ahora en casa, la parte sociomotricidad, ¿no? Sabemos que la educación desde inicial, los papitos también lo saben porque están aprendiendo y han ido aprendiendo y siguen aprendiendo, ¿no? Es integral, ¿no? Y en ese sentido, esa relación, ¿no? Que es sumamente importante. Y ahora en este contexto, ¿ah? Porque no estamos en la escuela todavía, no hay condiciones, estamos en casa, ¿no? Esa unión motriz con la parte socioemocional en casa. Yo creo que esa pregunta, me atrevo a decirle que muchos padres de familia se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo en la práctica en casa? ¿No? Ok, muy bien. No, vamos avanzando en todo caso con la pregunta que me estás haciendo, que sí la considero muy importante, Claro. porque evidentemente psicomotricidad no es lo mismo que sociomotricidad. La diferencia se desprende en el hecho de que la psicomotricidad aísla, ¿no es cierto?, el tema de, digamos, de la actividad del movimiento, ¿no es cierto?, como un, digamos, como un estímulo, ¿no? Cuando hacemos la famosa psicomotricidad, estamos hablando de cómo, sobre todo en la etapa inicial, cómo el alumno, pues, no sé, gatea, camina, ¿no es cierto? Se estimula sus diferentes sentidos, pero como un fenómeno aislado. Incluso tú podrías hacer psicomotricidad con un niño al cual lo puedes tener aislado hasta en un cuarto, en una celda, y le das psicomotricidad. Pero ese no es el concepto ya hoy día en la educación. Ese concepto solo de la psicomotricidad que sin oponernos, ¿no? O sea, no estamos para oponernos a la psicomotricidad, sino en todo caso recoger lo que buenamente la psicomotricidad puede aportar al concepto de acción motriz. La acción motriz no se puede entender fuera del contexto social y por lo tanto no es posible una acción motriz sin un vínculo social. O sea, yo no puedo hacer psicomotricidad si no tengo en cuenta a otro, a otra persona. Entonces, la acción motriz en esencia es un producto social, más que solamente físico o psicológico o mecánico, ¿no? No, no es eso solamente. Repito, no nos oponemos a los aportes que la psicomotricidad se ha hecho, pero no es suficiente quedarnos ahí. Hoy el concepto de acción motriz, desde el punto de vista histórico, cultural y social, es sumamente importante entenderlo. Repito, no hay un ser humano aislado. No puede existir un ser humano como si fuera, pues, no sé, hay esa vieja leyenda, ¿no?, de Rómulo y Remo, ¿no?, de los muchachos que fueron criados por un lobo. Incluso hay experiencias que la neuropsicología plantean sobre el tema de Amala y Kamala, si es que mal no me acuerdo, pero que, sin embargo, lo único que hacen es ratificar y confirmar lo primero dicho, es decir, el hombre no puede vivir fuera de su contexto histórico, cultural, social, y por lo tanto su accionar motriz está condicionado por ello. Y cuando digo está condicionado, estoy diciendo que tú no se puede limitar a hacer, ¿no?, trabajar un músculo mecánicamente. O sea, eso no es suficiente desde el punto de vista de la educación física. Entonces, creo que desde el punto de vista de la educación inicial, sin menoscabo de los aportes que la llamada psicomotricidad se ha hecho, hay que entender esas acciones
en el contexto, evidentemente, de lo que hoy la educación física habla de, ¿no es cierto?, de la acción motriz en el contexto, evidentemente, social. Porque un niño educado motrizmente, de manera pertinente, desde muy temprano, en un hogar, con buena educación de los padres, con buenas condiciones materiales, evidentemente será distinto que aquel niño que de repente con un padre que está carente de una educación adecuada, con deterioro de las condiciones materiales, económicas de su hogar, ¿no es cierto?, van a ser muy difíciles, ¿no es cierto?, para que se puedan obtener los resultados más ideales, ¿no? Por eso cuando hoy en el Perú estamos hablando de la necesidad, ¿no es cierto?, de cambiar las condiciones de educación, es sumamente importante que afirmemos los conceptos, ¿no es cierto?, como en este caso de la sociomotricidad, como una competencia absolutamente indispensable, ¿no?, de afirmarla, de valorarla, ¿no?, y de entender todas las implicancias que esto trae atrás, en el sentido incluso de la formación docente, en el sentido de la labor de los padres de familia, en el sentido de sociedad incluso educadora, porque hoy la educación no se puede limitar al ámbito de ladrillos o de las paredes de una escuela, peor en la época virtual. Hoy con la pandemia la educación se ha universalizado, ha llegado a, digamos, a espacios que hasta hace poco no nos lo imaginamos, e incluso en el ámbito de la acción motriz, hay una acción motriz digital, aunque parezca mentira, pero ya existe ese tipo de condicionamiento que a través de las redes, a través del Internet, podemos desarrollar el ámbito de la formación motriz, incluso de la psicomotricidad, orientando a nuestros padres de familia, que son ellos a veces que tienen que aprender, ¿no?, digamos, no sé, a estimular sus sentidos de sus propios hijos. Porque nosotros los maestros podemos, repito, hacer algo, ¿no?, pero la realidad a veces es más complicada que lo que nuestra voluntad la pueda proponer. Pero para eso están todos estos recursos, y lo más importante es entender que esta competencia de la llamada sociomotricidad, esta condición de la nueva mirada del concepto de la educación física, es sumamente importante para dejar atrás la mirada que todo lo supedita al ámbito deportivo, todo lo limita al aspecto mecánico, a la estructura biológica, y no valora el sentimiento, las emociones, la estabilidad, ¿no?, psicológica incluso de los niños, que en el fondo son problemas estrictamente sociales, ¿no?, porque una familia con crisis, por decir, de estructuración familiar, jamás va a ser igual que una familia bien estructurada, ¿no? Entonces, un niño requiere, para una formación motriz y una educación física adecuada, requiere un contexto social adecuado, pertinente, estimulante y de tranquilidad, de motivación, de retos, si se quiere, a su creatividad, a sus iniciativas, a sus potencialidades, y no estar limitado a lo que comúnmente hemos visto en todos estos últimos tiempos de crisis en nuestro país. Bien, ¿algo más, Rosa? Disculpa, a ver, con este alcance y con esta precisión creo que está quedado claro, y también, no solo, y también para el público, para los padres de familia que tienen esa labor de poder acompañar también a sus hijos en el proceso educativo ahora de manera con Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, la importancia pues que tiene apoyar, ¿no?, y poder trabajar de manera adecuada con este término que es sumamente importante, ¿no? La importancia que tiene la sociomotricidad, ¿no?
es más integral, son acciones motrices, ¿no? Y de manera, a través de juegos, ¿no? Que lo realizan con los padres de familia, ¿no? Entonces, bueno, eso, y bueno, siguen los saludos, ¿no? Y esperando las preguntas de los jóvenes. A ver, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, hay varios jóvenes acá, pendientes en este tema. ¿Ah? Acá dicen, soy la alumna, secundaria, soy de secundaria, dicen. ¿Ah? Entonces, a ver, las preguntas, chicos. A ver, jóvenes, como jóvenes, ¿no? A ver, preguntemos. Bueno, sería bueno que hagan sus preguntas, pues, muchachos, ahí por el Claro, Facebook en vivo. Aprovecho porque ya queda 10 minutos unos más o menos. minutitos. A ver, y también el público en general, también hay estudiantes de instituto que también están saludando. A ver, pueden también hacer sus preguntas, ¿no? No son estudiantes universitarios que seguramente están justamente en el sector educación, ¿no? Y también preocupados, ¿no? Preocupados con términos, miradas nuevas que salen, ¿no? Y que es sumamente importante, pues, los alumnos, los padres de familia y nosotros los docentes estar siempre al tanto, ¿no? De ver la mejor mirada para poder apoyar, incrementar y mejorar el sector educación, ¿no? Interesante ese término de la sociedad educadora, ¿no? Amigo Urbiola, A ver, este tema suena bonito, pero sumamente interesante en este contexto en que estamos viviendo, ¿no? ya, a ver, sobre ese término. A ver, hemos nosotros recogido los aportes, pues, repito, de las ciencias sociales cuando habla de que el hombre en esencia es un ser social, ¿no es cierto? Y esa categoría es sumamente importante. Repito, vean El Náufrago en Netflix, los que tienen Netflix, o en YouTube también pongan El Náufrago como película, y van a ver que ese ser humano empieza a hablar después de haberse perdido en una isla solo. ¿Cómo puede sobrevivir una persona sola? Si no hubiese tenido educación, no hubiese tenido una cultura detrás, sencillamente no hubiese podido sobrevivir. Y empieza a hablar con una pelota. Si empieza a hablar con una pelota para tratar de sobrevivir, no quedarse solo, convierte a una pelota como si fuera una persona. Wilson, me acuerdo, le puse el nombre de Wilson. Y cuando se arriesga a lanzarse al mar para ver si se volvía a la sociedad y pierde a su pelota, miren el drama que se genera, como si fuera un ser humano que se le pierde, ¿no? Pero eso solamente es posible porque el hombre en esencia es un ser social. Entonces, es imposible explicar la acción motriz, es decir, la educación del movimiento, incluso del ser humano, fuera de su contexto social. Es un condicionamiento absolutamente determinante. Por lo tanto, cuando hablo de sociedad educadora, también en términos de rescatar el papel que hoy día debería jugar la educación, estamos hablando de que hay una educación espontánea, hay una educación fuera de los cánones formales que existe. Hay un currículum oculto, pero real. ¿Dónde, ¿Dónde se desarrolla la cultura combi? A ver, díganme, a ver, ¿dónde surge la cultura chicha? ¿Dónde? Entonces, eso tiene una explicación en el contexto del medio social en el cual nos desenvolvemos. Por lo tanto, la acción motriz no puede verse ajena a ello. El tema del fenómeno de las barras bravas, el tema de, ¿no es cierto?, de los tipos de danzas que hoy empiezan a aparecer producto de los medios de comunicación o la influencia de otras músicas globalmente impuestas tal vez, ¿no? Pero que a veces
nosotros tratamos de observar y de ver cómo se combina incluso con nuestra propia cultura. Hoy yo escucho rock en quechua, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y ustedes creen que no puede alguien bailar un rap o no sé, estas músicas modernas, pero con instrumentos incluso muy andinos? No, yo creo que sí, todas esas cosas se están dando. Entonces, cuando hablo de sociedad educadora, estoy diciendo de que todos somos agentes educativos, seamos o no maestros. Evidentemente que los maestros somos los profesionales del quehacer educativo, porque intermediamos en el proceso de aprendizaje de manera sistemática, de manera profesional, valga la redundancia. Y nos desenvolvemos en una institución educativa, entonces en una institución que está dedicada exprofesamente al sistema educativo. Pero la educación no es prerrogativa solo del maestro. La educación, ¿quién es el primer maestro en realidad de un niño o de un joven? El padre de familia. ¿Dónde aprende los valores el niño o el joven? ¿Acaso en la escuela? Los valores se aprenden en la casa, en su comunidad, en una sociedad que se respeta el orden, la disciplina, el ornato, la limpieza, la higiene. El niño aprende a ser limpio, higiénico, ordenado. Pero una sociedad que te tiran la basura en la calle, te tiran los desperdicios, una cáscara de plátano por la ventana de la combi o del mototaxi. Entonces, el niño que ve eso en el medio, ¿qué cosa aprende? Aprende higiene, aprende orden. Y peor, el papá no le dice nada. Yo estoy andando con mi hijo en la calle, veo que alguien lanza basura en la calle y sigo caminando. Eso es lo que se ve. Entonces, no es posible, digamos, no es posible aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, A ver, acá, ¿me permites, José? Acá hay algunas preguntas, algunos comentarios interesantes. Cuando estabas mencionando del náufrago Wilson, acá menciona Sandra Reinaga, dice, pero sobrevivió con la compañía de una pelota. Su comentario que da, ¿no? Y acá hay una pregunta interesante de Olano, ¿no? Del amigo Olano. Es una joven, creo, Adamari Anelí Macedo Olano, ¿no? Dice, ¿qué beneficio tiene la sociomotricidad? Esa es su pregunta, ¿no? Y también la amiga Sandra, de una vez le digo las preguntas para que de repente en bloque lo puedas responder, ¿no? Acá otra amiga, ¿no? Que acá dice, Sandra Reinaga, dice, con esta pandemia hemos aprendido que el ser humano, para mantener una adecuada salud integral, dice que tiene que realizar actividades físicas, ¿no? Yo creo que es una opinión que está dando, ¿no? ¿No? Y a la vez está felicitando, te felicita, ¿no? Por esa iniciativa para concientizar a la comunidad educativa y público en general. Es un estudiante, porque te dice profesor. Debe ser algún estudiante, ¿no? No sé si de universidad, instituto, ¿no? Futura profesora, ¿no? O un estudiante de secundaria, pero se llama Sandra Reinaga, ¿no? es mi colega, es una Ah, profesora. colega, acá, mis felicitaciones acá, y su pregunta y su opinión. Ok, bien. Entonces, bien, vayamos por los dos temas. Sí, muy bien. Adamari, su pregunta, ¿qué Bien, beneficios ya. tiene la Primero, sociomotricidad? veamos lo de Olano. ¿Qué beneficios trae esta competencia de la sociomotricidad? Trae los beneficios de que el ser humano
al ser consciente de que no puede dejar de lado sus vínculos sociales, tiene las mejores posibilidades de ver cómo estos vínculos sociales los asume a su beneficio. Si yo soy consciente que no puedo vivir fuera de mi sociedad, hago lo mejor posible para que mi sociedad pueda yo contribuir con ella y que ella contribuya conmigo, ¿no? Es lo elemental. Por ejemplo, este espacio de Muévete y Sé Feliz, lo hacemos por múltiples motivos. Uno, porque primero es una de las cosas que como trabajador, como profesional, sé hacer y en todo caso puedo compartir con mi sociedad y entregar fuera de cualquier tipo de condicionamientos para que nuestro medio social se beneficie con estas orientaciones. Entonces, ¿qué beneficios trae la sociomotricidad? Solamente el hecho de ser consciente de la importancia de los condicionamientos sociales para mi actividad motriz me da pues una infinidad de posibilidades y de explicaciones, de entendimiento de las cosas. ¿Por qué alguien se expresa de tal manera motrizmente y no de otra? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para contribuir con mi medio social? ¿Qué cosas no, debería evitar en mi medio social? Por ejemplo, lo que decíamos antes, el tema de los valores, el tema del ejemplo. Si yo digo que la acción motriz, la ejercitación de una persona, sobre todo las personas adultas, los mayores de 40 años, todos los días deben hacer actividad física. Mínimo, siquiera, no sé, media hora de caminata. Es lo mínimo que se le pide. Pero todos los días hay que hacerlo. Y mientras más adulto sea, con mayor disciplina y con mayor prioridad, hay que poner la actividad física. Porque órgano que no se mueve se deteriora. Así de simple. Y si está usadito y viejo, hay que usarlo con mayor cariño, darle mayor mantenimiento. Una máquina, por muy antigua que sea, sigue funcionando si tú le das mantenimiento, sigue moviéndola, pero déjale usar para que veas. Y si es una máquina antigua, con mayor razón, más rápido se deteriora. Entonces, con mayor razón, nuestro cuerpo, jóvenes o estimados amigos, nuestro cuerpo tiene que ser cuidado. Si es desde temprana edad, mejor. ¿Por qué? Porque se vuelve una costumbre, parte de nuestra vida. Y cuando somos personas adultas o nunca hemos practicado, nunca es tarde para empezar a darle mantenimiento a nuestro cuerpo. Y digo, tiene que ser diario porque si no, es complicado. Vamos a programar lo más rápido posible, no voy a esperar un mes, creo que va a tener que ser antes, para explicar el tema del impacto de la actividad o de la ejercitación en las personas adultas. Es un tema que ya parece que muy reiteradamente me lo están planteando y creo que requiere una mayor explicación. Es absolutamente indispensable la actividad motriz, la ejercitación en las personas adultas. Y tiene características, hay que trabajar fuerza, hay que trabajar resistencia, hay que trabajar equilibrio, ¿no? Flexibilidad. Son 4 aspectos fundamentales que uno no puede dejar de trabajar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, nosotros los especialistas de la educación física estamos para eso. Pero hay recomendaciones generales que gratuitamente revisen nuestra página, hay varias indicaciones. Justo ahora último, hemos puesto 3 videos, revisen, Muévete y Sé Feliz. Hemos puesto 3 videos para trabajar en una silla, para personas que sean adultas, mayores, que tengan obesidad, sobrepeso, que tengan la necesidad de una recuperación neurofuncional, que tengan terapia física, etcétera. Es decir, con una silla yo puedo hacer algunas actividades que me fortalezcan el cuerpo, que me permitan quemar grasa corporal que tengo en exceso,
o incluso recuperar peso si es que es el caso contrario. Pero todo eso se hace, pues, digamos, frecuentemente. Entonces, vamos a tener que desarrollar de repente, de repente no es necesario que pensemos en un mes, sino, no sé, la próxima semana o 15 días, para poder abordar la ejercitación de las personas adultas, como bien decía nuestra colega Sandra Reinaga, que es absolutamente indispensable. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dejamos llevar por la saturación, la presión del trabajo, las labores que tenemos, y no prestamos atención a cosas. Si yo, cosas pequeñas que pueden ser muy útiles, si yo salgo, vengo del mercado a hacer mis compras y voy poniendo las cosas en su sitio, debo aprovechar eso. Levanto una lata de leche, bueno, hago mis 2 flexiones y la pongo. Levanto la otra latita, hago mis 2 flexiones y la vuelvo a poner y voy aprovechando el tiempo. Entonces, se trata de que uno vaya actuando, lo ideal es de manera planificada, sistemática. Si tienen a alguien que pueda acompañarlos en ese proceso, que es especialista, mejor. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer ese servicio, pero eso ya pues corresponde a las posibilidades también de cada uno de los amigos. Nosotros dispuestos a apoyar en todo lo que se refiere a eso, pero lo importante es que nosotros entendamos, peor ahora en esta pandemia, que si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico se ve afectado. Y miren, revisen digamos, una conferencia que hizo un entrenador de la selección peruana de karate ahí en nuestro muro de Muévete y Sé Feliz. Él dice, una persona bien entrenada físicamente, deportista de élite, de alta calificación, le puede dar COVID y en 15 días después de sus pastillitas, lo que le da el médico, ya está nuevamente entrenando. Pero a ver, alguien que no hace actividad física rutinariamente, le da COVID, ¿qué le pasa? Y peor, si no está vacunado. Hay algunos que no quieren vacunarse, irresponsablemente, en verdad. Pero entonces, vacúnense, por favor, con cualquiera de las vacunas, todo eso, la mejor vacuna es la que llega a tu hombro, dice el dicho, ¿no? Ya, eso es cierto. Entonces, por favor, la actividad física es absolutamente indispensable. Con mayor razón en las personas adultas, la gente de mi promoción, por si acaso, con mayor razón. Entonces, no hay que descuidar eso, es sumamente indispensable. Bien, Rosita, muchas gracias. Creo que ya hemos llegado a un poco más de la hora. Vamos cerrando. Aquí hay felicitaciones al profesor, ¿no? Agradecen este tema tan importante, que también que van a estar pendientes con el siguiente tema que estás ofreciendo acá, ¿no? No se va a esperar en un mes, sino antes. Y seguramente todo el público en general que está escuchando, ¿no? Las personas adultas mayores, ¿no? Que están escuchando también seguramente se van a unir a este Muévete y Sé Feliz para estar pendientes de esas charlas, esas orientaciones que se está dando en este programa de Muévete y Sé Feliz, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿no? Es bueno mencionar de que somos un equipo de profesionales, amigos, donde también hacemos los acompañamientos, ¿no? Hay acompañamiento de los profesionales, acá lo tienen a José Urbiola, acompañamiento de profesionales, la que habla, ¿no? Damos terapias, ¿no? Tenemos el acompañamiento también de profesionales como la psicóloga que ahorita no se encuentra por motivos también de laborales, ¿no? Está fuera de Lima, ¿no? Es Iyari Micaela, y tenemos así un equipo de profesionales que evidentemente hace el acompañamiento, sea en ejercicio, sea en terapias, puede ser virtual, puede ser semipresencial, ¿no? Acérquense, comuníquense directamente a los teléfonos personales de los profesionales para poder ver evidentemente cómo son los honorarios, cómo son los tiempos disponibles y los cronogramas, ¿no? De fechas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos llanos a poder apoyar, a poder orientar, ¿no? Y evidentemente, como se dijo acá, ¿no? Los ejercicios son sumamente importantes
pero también una alimentación saludable es sumamente importante, ¿no? Yo creo que ya estamos finalizando, José, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya vamos a cerrar, nos vamos a despidiendo y juntos, ¿no? Nos despedimos y decimos, muévete y sé feliz. Nos vemos. Muévete y sé feliz. Muy bien. Nos vemos la Ok. próxima. Chao, Hasta chao. la próxima. Chao.